os protagonistas de nós, pero tamén os protagonistas dos retratos. Temos aquí a Baldomero, que é o autor dese primeiro, que é un pouco máis impactante, porque ten un pouco máis de colorido e porque é unha técnica mellor distinta, non estamos acostumados, que logo, si eso te nos explicará. E, por lo tanto, pues, encantados de recibir esta exposición en Xinzo e de colaborar, lógicamente, a divulgar os persoeiros, pero tamén os artistas e a nosa literatura, a nosa cultura galega, como non pode ser de outra maneira. Por lo tanto, nos encantados e non sei se concelleiro de Cultura, Ramiro, que unhas palabras. Por lo mismo, agradecer a vosa presencia aquí en Xinzo. Xa tuvemos ocasión, cando foi a presentación da exposición itinerante de uns meses na Praza Maior, que estuvo aí, bueno, todos podemos disfrutar dos vecinos e vecinas de Xinzo. E agora isto, eu entendo que é unha continuación dos actos para lembrar o centenario de nós, e, bueno, parece que é unha iniciativa para actualizar a imaxe que todos temos un pouco de todos estes escritores, darlle vela coa olhada do século XXI. Se non estou engañado, a partir do domingo empezarán a distribuir as láminas basadas nos cadros dos exemplares da región. E, bueno, que sempre, como sempre, teña a difusión e o éxito que teñen todas estas iniciativas, que desde logo son moi interesantes para lembrar unha xeneración tan importante que tuvo grandísima influencia no século XX na literatura galega e no resurgir da literatura galega, e conocer un pouco e actualizar a estes escritores, a estes persoeiros que tan influentes e tan importantes foron na nosa historia. Nada máis, reiterar as grazas e, bueno, atender o que quirades explicarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa y concejal. Nuestra intención es presentar la colección por todos los concellos que podamos, de manera itinerante. Empezamos hoy por Xinzo para que la conozcáis de primera mano. Forma parte de los actos y de las acciones y actividades que haya realizado la Región Nacional de la tan ilustre generación NOS, y esta vez quisimos hacerlo en forma de actualizar, como decía el concejal, los rostros de gran parte de sus miembros, realizadas por artistas de nuestro tema. Aquí tenemos la presencia de uno de ellos, que va a ser la salida, la primera lámina este domingo, efectivamente, con la región. Así que espero que tenga muchísima acogida, espero que sea del agrado de todos nuestros lectores, y queremos reiterar las gracias por acogernos y por habilitarnos esta sala y este tiempo que nos habéis dedicado. Muchas gracias. Y ahora, Maribel, por favor, yo ya me voy a aficionar a ver a Xinzo, me encanta enseñar cosas. Bueno, hoy venimos a inaugurar una exposición de retratos de unos personajes que fueron muy retratados en su tiempo. Nunca las llegué a contar, pero, por ejemplo, Risco yo creo que fue el personaje de su época, y yo no sé si ya de todas las épocas, más caricaturizado. Él se prestaba por su físico, pero lo cierto es que está muy pintado. Muchos de ellos, además, tuvieron aficiones artísticas. Don Vicente dibujaba, bueno, ya no digamos Castelao, don Ramón dibujaba a veces, pero muchos de ellos poemillas, aunque hacían más bien cosas íntimas y de broma, pero como practicaba el dibujo en la arqueología, pues era una persona, o sea que todos le dieron más o menos al lápiz, ¿no? Los inadaptados, escribió Risco, son los insatisfechos del mundo, los enemigos de la realidad cotidiana, los que procuran huir de lo que les rodea. Pero nosotros paseábamos por la campiña, sentíamos la intimidad del paisaje.